Sí, buenas a todos. En esta hora ya me estaban pidiendo mucho el video, que estaba lento, que no subía el video. Aquí viene el video. Espero que les guste. Y quiero hablarle acerca del origen del pecado. Sí, todo tiene un origen. El origen del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Quién fue el primer pecador? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo entra al mundo? ¿Cómo alcanzó a toda la humanidad? Son preguntas que muchas personas se hacen ahí. Y por eso quiero hacerle esto. ¿Qué es pecado? Pecado es toda desobediencia a Dios y su palabra. En 1 de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. O sea, el pecado viene si usted viola la palabra de Dios, viola los decretos del Señor, usted comete pecado. Si usted se va en contra de la voluntad de Dios, usted peca. Si usted desobedece a los estatutos, a lo establecido en la palabra del Señor, entonces usted peca. ¿Quién fue el primer pecador? Mucha gente dice que el primero en pecar fue Adán. Pero en realidad el primero en pecar no fue Adán. El primero en pecar, el primer pecador fue Lucero, hijo de la mañana, Luzbel, como muchos lo conocen. Y ahí tenemos en Isaías, como dice en Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y en Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, el primero en pecar no fue Adán, sino que fue Lucifer, que vino a ser más tarde Satanás. Entonces dice la palabra que cuando se halló en él maldad, se halló en él maldad, y la iniquidad que había en él hizo que pecara. El deseo de convertirse y ser igual a Dios lo llevó a él a pecar. Entonces el primer pecador fue él, no Adán. ¿Dónde sucedió esto? Mire cómo dice en Apocalipsis 22:7. Luego que él se llenó de iniquidad, se llenó de envidia y quería ser igual a Dios y pecó, dice la Biblia. Mire lo que dice en Apocalipsis 22:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y en Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Luego que Lucifer o Luzbel se revela allá en el cielo y peca contra Dios, no se encuentra lugar allá en el cielo para él. Y lo que hacen es que lo mandan para abajo, para la tierra. Entonces cuando él peca, sucede que él peca allá arriba. ¿Cómo entra al mundo? Bueno, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró en el mundo cuando la serpiente engañó a Eva. Y Eva fue ante su esposo y su esposo también pecó. Dice que cuando Adán pecó, entonces el pecado entra en el mundo. Dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado ya hubiera existido o estaba ya en lo que es Luzbel. Y cuando él hace que el hombre desobedezca los estatutos, los mandamientos del Señor, que el Señor le hubiera establecido para que no haga, para que obedeciera, él desobedece. Cuando se desobedece, entonces entra el pecado al mundo, y por ahí viene el pecado. ¿Cómo entra el mundo el pecado? Por Adán, por la desobediencia de Adán. Entonces el pecado también se materializó en la tierra. ¿Cómo alcanza toda la humanidad? Bueno, como el mismo verso de ahorita decía: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán fue el primer hombre, representante de los hombres aquí en la tierra delante de Dios. Como Adán peca, y nosotros somos descendientes de Adán, todos nosotros hemos descendido de Adán, entonces por la descendencia adámica, así se le llama, que portamos nosotros también portamos el pecado de Adán. Y ese pecado que cometió Adán se transfirió a toda la humanidad.
Por eso es que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están desconstituidos de la gloria del Señor. Aunque usted y yo no estuvimos ahí, pero porque somos descendientes de Adán, el pecado se siguió multiplicando. Y como usted y yo somos seres humanos de carne y hueso que morimos, la muerte entró por el pecado. Y como usted y yo morimos, entonces significa que la muerte tiene autoridad sobre nosotros porque pecamos. Así que ya usted sabe, todo esto hay que analizarlo. Voy a estar haciendo una segunda parte de este video de cómo quitar el pecado de nuestra vida o cómo eliminar el pecado y qué pasará con las personas que mueran siendo pecadores, porque esas son grandes cosas. Dios, dice la Biblia, que el Señor aborrece lo que es el pecado, aunque ama al pecador. Dios lo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso envió a su Hijo en la cruz del Calvario a morir por toda la humanidad. Así que ya tú sabes, suscríbete al canal, dale like al video, si te gustó, claro. Si quieres compartirlo, compártelo. Si crees que es buena la información, compártela. Y después que pase de 50 me gusta, ese es el plazo, voy a hacer entonces la segunda parte del video.